Muy bien, van tomando asiento, por favor, las personas que se incorporan a la sesión. Vamos a dar comienzo a la segunda de las mesas redondas de la mañana. Tengo que empezar pidiendo disculpas porque esta mesa redonda, su programación estaba prevista para la primera hora de la mañana y ha pasado a la segunda, y eso obedecía a un orden lógico. Se va a abordar en esta mesa la cuestión general del modelo regulatorio y de la regulación de la inteligencia artificial en Europa y también en el modelo español, para después se quería dar paso a algunos de los problemas que tienen que ver con la transparencia, la accesibilidad y la explicabilidad, que son problemas especialmente notorios e incisivos en esta materia. Pido disculpas en nombre propio, también de la organización. El cambio de horario se ha debido a problemas de agenda de algunos de los miembros de la mesa, incluyéndome a mí, y por lo tanto asumo la causa por la cual se ha cambiado la mesa, y les presento también brevemente a los miembros de la mesa y el turno de intervenciones que vamos a establecer. Yo soy Juan Antonio Carrillo, catedrático de Derecho Administrativo en esta universidad. Voy a moderar las intervenciones y el debate, y les presento a los miembros de la mesa, empezando por el orden de intervención. A mi izquierda, el profesor Huergo Lora, que es catedrático de la Universidad de Oviedo y que va a abordar una ponencia general sobre los marcos regulatorios posibles, el marco regulatorio universal, los modelos regulatorios posibles de la materia, para dejar la cuestión centrada en el modelo regulatorio europeo, que a continuación va a abordar la profesora Anne Mehuese de la Universidad de Leiden, y que se va a centrar en el modelo regulatorio europeo, tanto del reglamento como también del Consejo de Europa, que está teniendo iniciativas muy interesantes en esta materia. Y finalmente, a la izquierda del profesor Huergo está el profesor Martín Delgado, Isaac Martín Delgado, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ya descenderá al modelo español. Esa era la conexión lógica con la siguiente mesa. Los tres son especialistas en la materia. El profesor Huergo es actualmente investigador principal de un proyecto nacional que se llama Herramientas Algorítmicas, Ciudadanos y Administraciones Públicas del Ministerio estatal, y desarrolla desde hace ya bastantes años, desde el año 2019, que organizó en la Universidad de Oviedo el primer congreso sobre regulación de los algoritmos, que dio lugar a un libro que se publicó en el año 20, muy conocido, y desde entonces continúa en una línea de publicaciones sobre la materia, no solamente los problemas regulatorios de gobierno de algoritmos y el gobierno desde los algoritmos, sino también de los problemas de régimen jurídico aplicable. La profesora Anne Mehuese es también especialista en la materia y es investigadora de ese proyecto de investigación del profesor Huergo, y está interesada desde hace también bastantes años en el uso de las herramientas algorítmicas y de la inteligencia artificial por los gobiernos de los estados. Y finalmente el profesor Martín Delgado ha publicado sobre muchas materias conexas con esta cuestión: transparencia, datos, accesibilidad, y también sobre regulación nacional de la inteligencia artificial. Yo creo que es una mesa muy interesante. Van a hacer intervenciones de 25 minutos cada uno, y después habrá un debate con el cual daremos por cumplida la mañana de hoy. Bueno, sin más, tiene la palabra el profesor Huergo. Muchas gracias. Quiero comenzar mostrando mi satisfacción por participar en esta Semana de la Inteligencia Artificial. Agradezco el poder participar en ella y felicito sobre todo a la... Sí. Gracias. Quiero felicitar a la Universidad de Sevilla y a la Facultad de Derecho por haber tenido esta iniciativa, una iniciativa además muy bien planteada y con un plantel muy completo. Es decir, no solamente se hace una introducción, sino que participan todas las disciplinas afectadas. Quiero agradecer también la presentación y estoy muy contento además de compartir esta mesa con mis compañeros. Voy a hablar de la regulación de la inteligencia artificial. En primer lugar, quiero plantear el por qué hay que regular, o si es que realmente hay que regular la inteligencia artificial en general, puesto que a veces se da por supuesto que hace falta esta regulación. Se da por supuesto sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos y en la propia Reino Unido hay voces que lo ponen en cuestión, al menos una regulación general, y entre otras cosas porque la inteligencia artificial lleva ya unos cuantos años funcionando sin esta regulación general. Hay
muchos campos en los que realmente la inteligencia es un instrumento. La inteligencia artificial no deja de ser una herramienta que se utiliza para hacer mejores predicciones, para tomar decisiones, y en muchísimos casos es simplemente algo que una persona decide utilizar bajo su responsabilidad. Tenemos el caso de los profesionales que utilizan inteligencia artificial generativa para redactar sus escritos. Pues bueno, hace falta regular eso. Ellos son los responsables, en definitiva, asumen la responsabilidad de que eso funcione o no funcione. La inteligencia artificial, en el fondo, es un instrumento, y como tal instrumento no necesariamente necesita esa regulación. ¿Con esto qué quiero decir? Que el Código Penal castiga determinados delitos, como puede ser el homicidio, con independencia del medio con el que se cometan. El hecho de que aparezca un medio nuevo no significa que el delito que se cause con él no está tipificado. Entonces, con la inteligencia artificial sucede lo mismo. La inteligencia artificial se utiliza para ejercer poderes, el poder que tiene el empresario, el poder que tiene, por supuesto, la administración, el poder que tiene el empresario sobre los trabajadores, las relaciones con el trato a los consumidores, a los clientes, y en este sentido no deja de ser un medio más, un instrumento más, y lo que no se podía hacer con medios tradicionales no se puede hacer tampoco con la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que empezar por ahí, porque gran parte de la regulación de la inteligencia artificial está en la regulación que ya existía y que se puede ampliar de las cosas que se hacen con la inteligencia artificial. Dicho eso, voy a referirme también brevemente a cuáles son las opciones que existen y que se han ido planteando e incluso utilizando a la hora de abordar jurídicamente o de regular, en su caso, la inteligencia artificial. Por una parte, lo que llama enfoque represivo consiste en que si se hacen cosas con la inteligencia artificial que son delito, que causan daño, pues se van a aplicar los mismos mecanismos de reacción que ya existen y que se aplican cuando se actúa sin inteligencia artificial. Si es un delito, la vía penal; si es un ilícito civil, la responsabilidad civil. Y esta es una vía de aplicación judicial en la que se insiste especialmente en países anglosajones y que de hecho en Estados Unidos ya se ha aplicado con algunas aplicaciones de inteligencia artificial que no respetaban, por ejemplo, protección de datos y a las que se les han impuesto multas sin necesidad de una regulación específica de la inteligencia artificial que sería de alguna manera adaptativa. Tenemos el enfoque preventivo, que es el que está poniendo en marcha la Unión Europea, al que me referiré más adelante. O sea, un enfoque con el que se intenta abordar específicamente, en este caso, la inteligencia artificial para tratar de evitar que se llegue a esa producción de daños, partiendo de la base de que es una actividad de riesgo y una actividad en la que se pueden llegar a producir resultados lesivos. La diferencia entre ese enfoque represivo y preventivo, que es lo que en inglés se llama el tort, el daño, regulation, en este caso la regulación previa, es que este enfoque es un enfoque legislativo, un enfoque administrativo, y es más susceptible, también hay que verlo así, de la presión, de los lobbies, etcétera, para tratar de rebajar las exigencias regulatorias. Esta es una cuestión que se ha planteado no solamente en este campo y que hay que tener en cuenta. Por otro lado, frente a una visión general, una regulación general de la inteligencia artificial, como es la que plantea el reglamento de la Unión Europea, al que me referiré después, está una visión sectorial, una visión adaptada a los distintos campos en que se puede utilizar la inteligencia artificial. Esa visión sectorial me parece imprescindible, aunque tengamos un reglamento. Porque, como se decía en la mesa anterior, o sea, el profesor Gamero, por ejemplo, el hecho de que se cumpla el reglamento por parte de un sistema de inteligencia artificial, pues no quiere decir que se pueda utilizar en todos los contextos. Si lo utilizamos en la administración pública para la toma de decisiones, pues entonces tendrá una regulación adicional de derecho administrativo. Y en ese sentido hay quienes defienden que más que una regulación general, como la que va a haber en Europa, pero no en todas partes del mundo, lo que hace falta es una regulación sectorial que, por ejemplo, en el ámbito de los consumidores o en el ámbito financiero, pues el Banco de España, en fin, los que tienen esa misión de proteger a los consumidores en esos ámbitos, pues apliquen o adapten las normas a la inteligencia artificial. En todo caso, es un enfoque imprescindible. Después está el enfoque de la autorregulación, que es el que han adoptado algunas empresas, de las grandes empresas tecnológicas, precisamente para evitar cometer daños que les puedan exponer a condenas penales o a indemnizaciones.
Es curioso, pero, por ejemplo, Microsoft tiene unas indicaciones, unas guías para los programadores de inteligencia artificial que en el fondo son muy parecidas al reglamento europeo, a la parte de requisitos, porque lo que le están diciendo a los programadores que tienen que hacer es básicamente verificar esas cosas que el reglamento obliga a tener en cuenta. Y después tenemos la vía de los textos informales, de los textos que no son vinculantes, que se está utilizando no solamente en España con nuestra carta, sino también en el propio Estados Unidos, que hay un Bill of Rights de ese mismo tipo, que parten de la idea de que los derechos preexistentes operan también en el ámbito de la inteligencia artificial y que lo que hace falta es adaptarlos, pero que en el fondo no hace falta crear normas nuevas vinculantes. El reglamento, paso ya directamente a hablar de él, el reglamento que ahora está en la fase final de elaboración, voy a dar unas pinceladas. Comienza definiendo la inteligencia artificial, sobre eso va a hablar la profesora MVS, claramente exige algo más que la mera automatización, ese dato de la autonomía que luego veremos. Es importante decir que el reglamento, lejos de suponer un cierto límite al uso de la inteligencia artificial, implícitamente la admite en muchos sectores enormemente sensibles en los que la inteligencia artificial va a ser calificada de alto riesgo y va a estar sometida a unos requisitos, pero implícitamente se está aceptando que se utilice para la toma de decisiones de justicia, de administración, en empleo, en relación con la admisión a instituciones educativas, sanitarias, etc. Se tienen en cuenta o se va a aplicar a los sistemas que se introduzcan en la Unión Europea con independencia de dónde procedan, lógicamente. La Unión Europea tiene una perspectiva, de momento, más de consumidora de inteligencia artificial que de creadora de inteligencia artificial. Eso se ve en la propia redacción del reglamento. Como es sabido, el reglamento distingue entre unas prácticas prohibidas, unas prácticas reguladas, que son los sistemas de alto riesgo, y, por último, unas prácticas para los que se establecen unos requisitos más blandos, de tipo, en parte, voluntario. Las prácticas prohibidas están reguladas en unos términos que, en mi opinión, en fin, es una especie de horizonte de cosas que difícilmente iban a tener lugar, ¿no? Los sistemas subliminales, sistemas que, sin que uno lo sepa, pueden influir para que la persona tome decisiones que son dañinas para él, sistemas que pueden ser también dañinos, pero que además aprovechan vulnerabilidades de una persona o grupo. Después están los sistemas de recompensa. Sistemas de recompensa, que es algo que en principio tiene su origen en China, el reglamento los prohíbe, tanto para autoridades públicas como para empresas privadas. Estos sistemas lo que harían sería, a base de datos que se recolectan, datos de distinta procedencia, clasificar a las personas, digamos con una puntuación más alta o más baja, y que eso pueda perjudicarles cuando después van a pedir una prestación social, van a acceder al empleo, etc. Esta definición, o sea, por una parte es una especie de escenario de horror, pero a la vez no está tan lejos de muchas cosas que hacen empresas tecnológicas o empresas que compran servicios de inteligencia artificial, que lo que hacen es perfilar a las personas y utilizar esos perfiles para luego darles un trato diferente a la hora de contratar, a la hora de, por ejemplo, filtrar o no su currículum cuando solicitan un empleo, etc. De hecho, la definición de sistema de puntuación tampoco es tan prohibitiva, porque lo que prohíbe son sistemas que den lugar a una respuesta, a un tratamiento diferente en contextos que no guarden relación o de forma desproporcionada. Y tenemos un elemento relativamente indeterminado. Y después está la prohibición de algunos sistemas de identificación biométrica en tiempo real, pero que no es una prohibición total, sino que más bien es una reserva de una autorización sometida a determinadas condiciones. Básicamente, estos sistemas se podrán utilizar cuando haya una norma estatal que lo prevea, que establezca garantías y para la persecución, fundamentalmente, de delitos. Después llegamos a los sistemas de alto riesgo, que son el núcleo del reglamento, puesto que básicamente lo que hace es establecer unos requisitos para esos sistemas de alto riesgo. ¿Cuáles son esos sistemas? Aparece, su definición es uno de los temas que está todavía en discusión en la negociación. Hay un anexo tercero. Por una parte son los sistemas que se utilizan en el contexto de productos o servicios que ya están sometidos a una regulación europea precisamente por ser productos de riesgo.
Por ejemplo, si utilizamos un sistema de inteligencia artificial para manejar una infraestructura crítica, para manejar una maquinaria que ya está considerada de riesgo, para manejar un vehículo, pues ese sistema de inteligencia artificial ya es de alto riesgo. Y después hay una lista que está en el anexo y que se podrá modificar sin necesidad de modificar el reglamento, de sistemas que entran en esta categoría y que son, como digo, materias muy sensibles, por ejemplo, los que afectan al empleo, a la educación, a la sanidad, a la justicia, a la administración. Todo esto se ha ido retocando en el proceso de elaboración del reglamento y, además, hay cláusulas generales, fundamentalmente los que afectan a la salud, a la seguridad, a los derechos fundamentales. Esta definición de sistema de alto riesgo supone, como digo implícitamente, y eso me parece importante, que el reglamento no establece límites de principio a la utilización de la inteligencia artificial en esos campos. Lo que establece son unos requisitos, que vamos a ver ahora, con los que se intenta que las predicciones de la inteligencia artificial sean lo menos erróneas posible y que esos errores no conduzcan a la discriminación, fundamentalmente, de ciertas personas. Pero supone dar un paso bastante importante. Y vamos a ver ahora cuáles son esos requisitos que en el reglamento se detallan de una forma bastante extensa, pero que, ya advierto y me parece importante detenerse en ello, esa regulación de los requisitos es genérica. Es decir, los requisitos son objetivos, son principios, pero hay que concretar en cada caso concreto cuál es su alcance. Para poner un ejemplo, es como si el Código de Circulación, en lugar de decir que en una autopista o autovía la velocidad máxima son 120 km/h, dijera que la velocidad máxima es la adecuada al momento, a la vía, al conductor y al vehículo. Esto probablemente es más adecuado, puesto que todos sabemos que a veces la velocidad máxima pues, es excesiva o es poca o en comparación con lo que la seguridad permitiría, pero plantea un problema de seguridad jurídica evidente. Entonces, estos principios se desarrollan, se establecen, pero ¿hasta dónde tenemos que llegar? Pues depende del caso concreto. Se manejan en el reglamento circunstancias como depende de la finalidad para la que se esté utilizando el sistema de inteligencia artificial. Determinadas finalidades permitirían ir más allá, asumir determinados riesgos, en función del tamaño de la empresa que crea el sistema de inteligencia artificial. No se exige un riesgo cero, se habla de riesgos asumibles. Por lo tanto, estamos hablando de... hay principios que, en cierto modo, incluso pueden ser contradictorios unos con otros y, por lo tanto, hace falta encontrar un equilibrio. En cada caso, el reglamento exige un equilibrio, pero no nos dice dónde está el equilibrio. Nos establece unas pautas para hallarlo y ya veremos después cómo se encuentra. Esos requisitos son, en primer lugar, un sistema de gestión de riesgos. Un sistema de gestión de riesgos, en el fondo, supone exigir una reflexión al proveedor, al creador del sistema de inteligencia artificial, una reflexión previa, algo parecido a lo que sería una evaluación de impacto, sobre qué puede salir mal en este sistema de inteligencia artificial, qué errores puede producir, cómo podrían ir las cosas mal, lo que a veces se llama un análisis pre-mortem. Todo eso tiene que dejarse por escrito y tiene que adoptarse en el diseño las medidas adecuadas para minimizar esos riesgos, pero sabiendo que no se exige el riesgo cero, que siempre hay unos riesgos asumibles, que no se nos dice cuáles son, los tiene que razonar debidamente el proveedor. Después tenemos el apartado de los datos y gobernanza de datos. El sistema de inteligencia artificial se basa en los datos. Con unos datos es como el agua para la navegación. Por muy bien diseñado que esté el buque, si no hay agua, si es insuficiente, no puede funcionar. Y unos datos inadecuados pueden hacer que cualquier sistema acabe produciendo unos resultados incorrectos. Entonces, se establece incluso un requisito tendencial de que los datos deben ser adecuados, pero, insisto, esto se puede exigir con muy diferentes grados de rigor. En tercer lugar, tenemos el requisito de la documentación técnica. Llamo la atención sobre esto porque existen distintos apartados en los que se habla de documentación, de información. En este caso, esta documentación técnica es una documentación dirigida a que los evaluadores y las autoridades puedan en el futuro comprobar, verificar hasta qué punto se cumplen los requisitos, cuáles son las características del modelo. Tiene esa finalidad fundamentalmente. Es muy importante el apartado relativo a los registros. Aquí se habla muchas veces de los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial
como caja negra, en ese sentido de inexplicabilidad, entre comillas, de su funcionamiento, pero aquí estamos hablando de caja negra en un sentido distinto, en un sentido positivo. Los registros serían, por así decirlo, el tacómetro que tiene que tener el sistema de inteligencia artificial para que quede una constancia de lo que se hace, de la aplicación y, por decirlo de otra manera, como la caja negra que tiene un avión que nos permite, en caso de siniestro, saber qué ocurrió en el accidente, ¿no? Entonces, con los registros, lo que se pretende es que quede una huella suficientemente precisa del funcionamiento del algoritmo que nos permitirá, por ejemplo, saber si se estaban produciendo errores en su aplicación. Precisamente antes, en las preguntas, alguno de los asistentes hablaba de cómo el funcionamiento o la evaluación del funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, más que yendo, por así decirlo, a las tripas del programa, pues muchas veces está en suministrarles datos, en definitiva, en hacer experimentos para ver si acaba fallando. Bueno, pues eso se puede hacer con experimentos artificiales, pero también con los propios registros que genera la aplicación del algoritmo. Tenemos el apartado de transparencia y de información a los usuarios, transparencia que en el reglamento es limitada. Es decir, el reglamento, a diferencia de lo que piden determinadas agencias de protección de transparencia en España o de lo que podemos considerar necesario desde el punto de vista del derecho administrativo, que es otra cosa, el reglamento exige una transparencia que no es una transparencia total. De hecho, se habla de la confidencialidad. Estamos hablando más bien de una regulación similar a la que existe en la legislación de contratos, donde hay determinadas partes de las ofertas que no se tienen que enseñar necesariamente y en todo caso. Y en cuanto a la información a los usuarios, aquí sí que podemos hablar, haciendo un símil, de que lo que se exige es una especie de prospecto como el de los medicamentos para que el usuario sepa las características, sepa cuáles son los riesgos, sepa cómo lo tiene que manejar y, en definitiva, también esto sirve para un reparto de responsabilidad entre el proveedor y el usuario. La vigilancia humana es un aspecto muy importante, puesto que en la inteligencia artificial se pueden producir errores y cuando funciona de una manera automatizada esos errores se pueden multiplicar, se pueden escalar, como suele decirse, y eso puede dar lugar a daños y eso es precisamente uno de sus mayores peligros. Por eso el sistema tiene que ser tiene que ser posible pararlo y se tiene que, igual que ocurre, por ejemplo, en los trenes con esas pruebas de hombre muerto, es decir, para evitar que el maquinista vaya y no compruebe las cosas, pues cada cierto tiempo pues tiene que tocar, hacer una acción manual para que se sepa que está ahí, pues algo parecido es lo que se exige con los sistemas de inteligencia artificial. Y por último, se exige que sean suficientemente precisos, solidez frente a errores y ciberseguridad, es decir, protección frente a ataques. Claro, aquí tenemos ya el ejemplo perfecto de lo que son principios generales muy difíciles de concretar, puesto que ¿cuál es el grado de ciberseguridad? Es como en los coches, sí, tienen que ser seguros, pero ¿seguro como un vehículo barato que lo que quiere es cumplir el mínimo de reglamentación o seguro como una marca que se precia en que la seguridad es lo máximo? Pues aquí precisamente el reglamento no nos lo dice, es decir, se tiene que ver en cada caso cuál es la solución por la que se opta. Se regulan distintos sujetos con diferentes derechos y obligaciones. El proveedor, que puede estar fuera de la Unión Europea, el proveedor es el que diseña y el que tiene que cumplir los requisitos, tiene que hacer además un servicio postventa, mantener una información que permita la verificación de los requisitos, el representante autorizado en la Unión Europea, el importador, el distribuidor, el usuario. El usuario es la persona física o jurídica, puede ser una administración que utiliza el sistema de inteligencia artificial y que tiene también unas obligaciones en cuanto, por ejemplo, usarlo de acuerdo con las instrucciones, comunicar la existencia de situaciones de riesgo, de mal funcionamiento. Y pongo en cursiva porque no está regulado el consumidor, el que sería el sujeto pasivo del sistema de inteligencia artificial, que lógicamente no tiene obligaciones, pero sí que es la persona que puede sufrir la discriminación, que puede sufrir la lesión de derechos fundamentales y en atención a la cual se establecen estos requisitos. La clave del reglamento se encuentra en cómo se controla el funcionamiento de estos requisitos y por eso se establece un control previo que es precisamente la clave de un sistema preventivo como es el del reglamento. Como estos requisitos son, como digo, abstractos y genéricos, se permite que se establezcan normas jurídicas de armonización o incluso
criterios no propiamente normativos, pero sí criterios técnicos que pueden utilizarse para concretar, a modo de, por ejemplo, los documentos de la Agencia Española de Protección de Datos en su materia, para concretar en qué consisten esos requisitos. Cuando hay esas normas, el control es más fácil, en el sentido de que se presume que si se cumplen esas normas, se cumplen suficientemente los requisitos, y en función de determinadas circunstancias, todos son sistemas de alto riesgo, pero puede haber normas, los hay en unas materias y en otras más sensibles o menos, el control previo necesario para poner en marcha el sistema puede ser interno, es decir, una especie de compliance en el cual el propio proveedor razona cuáles son las medidas que ha adoptado y que, a su juicio, son suficientes para evitar los riesgos, o puede ser un control externo, no por la Administración, sino por una entidad certificadora, una entidad privada, pero con suficientes garantías de imparcialidad, como sucede también en otros campos, como puede ser el del medio ambiente, parecido a la inspección técnica de vehículos, pero a otra escala. Con esto se pone en marcha el sistema de inteligencia artificial y tenemos también que la intervención administrativa para garantizar el cumplimiento del reglamento puede producirse por otras vías, con el arsenal típico que tiene la Administración. La posibilidad de vigilar el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, entre otras cosas porque los sujetos que los utilizan tienen la obligación de comunicar los posibles incidentes, como pasa también en materia de protección de datos. Eso permite a la Administración adoptar medidas, digamos, de policía, como puede ser la paralización de un sistema o incluso la imposición de sanciones. Todo eso aplicado, he dicho, a la Administración, pero con un sistema de gobernanza pues bastante complejo, porque, entre otras cosas, hablamos de sistemas que pueden circular por toda Europa y donde una autoridad puede aceptar la certificación, otra no. Hay unos mecanismos que llevaría bastante tiempo explicar. Y, por otra parte, aparte de los sistemas de alto riesgo, hay una regulación para otro tipo de sistemas. En primer lugar, unas obligaciones de transparencia que son importantes, por ejemplo, para los sistemas, digamos, de chatbot, los que interactúan con las personas, pues obligación de transparencia, obligación de decir usted está hablando con un sistema artificial, no con una persona. Lo mismo con los sistemas de reconocimiento de emociones, que en definitiva me van a tratar de una manera o de otra en función de cómo me identifiquen, de cómo me perciban. Tengo derecho a que se sepa, a que se me diga que yo estoy sometido a esa especie de polígrafo. Y luego el tema del deepfake, que ha tenido tanta repercusión últimamente por el uso en relación con menores y demás, donde lo que se exige es que el deepfake se indique, es decir, que la foto diga esto está hecho con deepfake, está hecho con inteligencia artificial. Se pone el límite de la libertad de expresión y se pone el límite de la penal, no el límite penal en el sentido de que el deepfake pueda ser delito, que puede serlo evidentemente, sino de que la Administración o la policía pueda utilizarlo para detectar determinados delitos, cosa que abre un campo muy amplio. Y con ello termino, no quiero extenderme más allá de lo necesario, la exposición y queda abierto a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Huergo, sobre todo por atenerse de forma tan escrupulosa al tiempo que nos han concedido, y paso la palabra ahora a la profesora Mehuese, cuya presentación tienen aquí. Muchas gracias y bienvenida, Anne. Muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Sobre la base de la ponencia del profesor Huergo, yo quiero centrarme en unos aspectos específicos de la ley, de la ley de IA. Y luego quiero ampliar un poco lo que entendemos por el ámbito de la regulación europea de IA. Y voy a hacer todo eso intentando contestar a estas 4 preguntas. Tengo unas fotos de sitios importantes para la regulación de IA en Europa. Y esta es la más fácil, claro, Bruselas, la Comisión Europea. Al publicar su propuesta para una ley europea de IA, la Comisión se vio enfrentada a una ola de crítica, tanto de la parte de los gigantes tecnológicos, el Big Tech, como del lado de activistas digitales. Y normalmente,
cuando recibo una propuesta legislativa, críticas de ambos lados, de todas partes interesadas, eso quiere decir que sea una propuesta muy equilibrada. Sin embargo, surgen también de la literatura académica unas críticas pertinentes. Y estos 5 puntos son una selección de esas críticas. En diciembre 2022 y junio 2023, respectivamente, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo adoptaron sus posiciones negociadoras sobre la ley de IA. Y uno de los aspectos que modificaron o que proponen de modificar, porque todavía no está adoptada, es la definición del término sistema de inteligencia artificial, sistema de IA. Porque la crítica que recibió la definición de la Comisión es que está basada demasiado en aspectos técnicos y así incluirá demasiadas aplicaciones o, al revés, en la medida en que se desarrolla la tecnología, muy pocas. Y si miramos las técnicas que figuran en el anexo 1, y perdona, es que no encontré ese texto en español, es en inglés, vemos que sí incluyen algunas técnicas que no normalmente consideramos como IA, y como, por ejemplo, ayer ha dicho la profesora Díaz. Cuando publicó la Comisión Europea su propuesta, el próximo día me llamaron varios compañeros del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Leiden para preguntarme si tendrían que preocuparse, porque de repente parecía posible que mucho de su trabajo va a considerarse como sistema de IA. Bueno, luego el Parlamento ha profesado querer establecer una definición tecnológicamente neutra y uniforme para que pueda aplicarse a futuros sistemas de IA. Comparando un poco las definiciones del Parlamento y del Consejo, una de las cosas que se nota es la importancia del aspecto de la autonomía, que no está mencionada en la definición de la Comisión, pero todavía yo creo que es una definición bastante amplia y muchas veces se dice que el reglamento va a ser un paraíso para los abogados y yo creo que leyendo estas definiciones todos podemos imaginar por qué va a ser el caso. Esta crítica sobre la definición está relacionada con la segunda y es la duda si los sistemas IA se pueden regular como productos o no. Y esta duda se centra en el objeto del reglamento. Y como ya ha dicho el profesor Huergo, claro, la IA es un instrumento y bueno, un sistema de IA sí, podría ser un producto, pero al mismo tiempo se diferencia de manera muy sustancial de los productos físicos. Y los productos físicos son los que hemos estado tradicionalmente acostumbrados a regular a través de la técnica del nuevo enfoque armonizador. Y es el término técnico para el enfoque de la Comisión Europea de tratar los sistemas de IA como productos. ¿Y por qué? El hecho es que si el legislador europeo no regula IA como producto, sino con una ley, por ejemplo, parecida al Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, en este caso no tendría competencia, porque falta una base en el tratado. Bueno, hay algunas soluciones, por ejemplo, una de las razones por qué se puede decir que un sistema de IA no es como un producto físico es que es muy fácil hacer cambios dentro de un sistema de IA. Y más bien, una de sus características normalmente es que evolúa. La solución cae dentro de la ley
es que si hay un cambio significativo, hay que volver y repetir, por lo menos parcialmente, la evaluación de conformidad. Pero no se ajusta muy bien. Pero como, según mi opinión, no hay otra opción para el legislador europeo de tener una ley de seguridad de productos, sin este enfoque, yo creo que no tendríamos una ley tan fuerte a nivel europeo. Hay un trade-off, un compromiso entre regular IA como producto, con una definición inevitablemente imperfecta, o intentar mejorar la aplicación de normas jurídicas existentes. Y este trade-off también se presenta en la tercera crítica. La rápida evolución de las tecnologías de IA generativas, y estamos hablando, claro, del ChatGPT, pero otro ejemplo es Midjourney. La rápida evolución ha puesto un problema para la Unión Europea, porque el núcleo del enfoque europeo fue la idea de distinguir categorías y sistemas de IA según su tarea concreta, según su contexto, como ya has dicho el profesor Huergo. Pero surgió el ChatGPT y no es así. Además, la categoría de alto riesgo no se ajusta bien a la realidad de estas aplicaciones, los Large Language Models y la IA generativa en general, porque puede adaptarse a una amplia gama de tareas. Por ejemplo, los proveedores de estos sistemas no sabrán qué van a hacer los usuarios con ellos. Y hay más razones por qué no se ajusta muy bien. Una de ellas es la imprevisibilidad de todas estas aplicaciones. Y yo creo que esa es la esencia del reto regulatorio que tenemos. Sabemos que ChatGPT solo es la punta del iceberg. No hay consenso ni sobre el punto en el que estamos con ese proyecto, ni sobre las definiciones. Entonces, ¿qué hacer? La versión de la ley que propone el Parlamento añade el concepto de modelos fundamentales, por ejemplo, el GPT-4. Y los proveedores de dichos modelos están obligados a evaluar y limitar una amplia gama de riesgos y registrar sus modelos en una base de datos en la Unión Europea. Y luego, los sistemas ya generativos basados en dichos modelos, por ejemplo, ChatGPT, deben cumplir con los siguientes requisitos: divulgar si el contenido está generado por IA, incluir garantías contra la generación de contenido ilegal y publicar resúmenes detallados de los datos protegidos por derechos de autor. ¿Sería suficiente? No es muy claro de momento. La cuarta crítica se trata de una percibida falta de derechos procesales. Bueno, tradicionalmente, dentro de leyes europeas sobre seguridad de productos, no hay muchos derechos procesales. Pero para abordar la crítica, el Parlamento Europeo ha propuesto unas reformas, puede ver aquí, y para mí personalmente, yo creo que primero el derecho de presentar una reclamación, para mí sería mejor dejarla para el derecho nacional, porque así estás ampliando un poco el ámbito de que puede hacer una ley de productos, de seguridad de productos. La segunda, reforzar el derecho a explicación, sí, se ajusta mejor a el carácter de la ley de IA. También el Parlamento quería reforzar el papel
de una Oficina Europea de Inteligencia Artificial y insiste mucho en AR literacy, creo que se traduzca como alfabetización en materia de IA. Y la última crítica se trata de una falta de valores sustantivos. Y yo creo que aquí la explicación es la misma que no tradicionalmente. Tenemos valores sustantivos incluidas en ese tipo de ley. Como ya ha explicado el profesor Huergo, el proceso de tener unos principios dentro de la ley y luego unas normas más concretas privadas muchas veces no se ajusta muy bien a la idea de tener una ley más basada en derechos fundamentales, digamos. Y aquí os enseño un poquito del texto real, porque sé que vosotros no todos sois juristas, pero a veces creo que es buena idea mirar un poco las normas reales para tener una idea también de la dificultad de regular la inteligencia artificial. Y esta es una enmienda del Parlamento Europeo y un ejemplo de su idea de incluir más referencias a cosas como derechos fundamentales, derechos procesales, y se nota que sí, la diferencia con la propuesta de la Comisión Europea, que es a la izquierda, es sustancial. Bueno, siguiente sitio de importancia. Y se trata de un competidor del legislador europeo para regular la IA. Y bueno, ahora veo que ya se pone en inglés y en francés el nombre del sitio. Pero bueno, claro, se trata del Consejo de Europa, que no es parte de la Unión Europea. Es una organización intergubernamental compuesta por 46 Estados miembros y tiene un papel muy importante en garantizar los derechos humanos. Y el Consejo de Europa ha declarado que también quieren proteger y promover derechos humanos en el entorno digital. Y por lo tanto decidieron diseñar un tratado temático. Y el tratado no necesariamente va a introducir derechos nuevos, sino va a concretizarlos para el contexto de la inteligencia artificial. Hay similitudes, pero también diferencias importantes con la propuesta de la Unión Europea. Y antes estaba hablando de no necesariamente es una buena idea incluir demasiados derechos procesales y demasiados valores sustantivos dentro de una ley que al final está basado en la competencia de tener normas para el mercado interno, ¿no? Porque se pierden unas ventajas de esa ley, que es como ya ha dicho el profesor Huergo, que ese enfoque para regular la IA tiene la ventaja que se ajusta muy bien a los procesos internos de las empresas. También hay que tener cuidado que el Tribunal de la Justicia va a aceptar una ley con mucho contenido sustancial, pero basado en la competencia relacionada con el mercado interno. Y bueno, yo creo que hay un riesgo real que la propuesta como la tenemos ahora, sobre todo la versión del Parlamento Europeo, va un poco fuera de la competencia. Y por eso yo creo que el convenio que está negociando ahora el Consejo de Europa nos da una oportunidad para tener también un enfoque basado en derechos, pero no necesariamente todo dentro de la ley europea.
también creo que para los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea, los tribunales nacionales, el convenio les va a tener una oportunidad más amplia de proteger a los derechos, porque van a tener más libertad a interpretar las normas y también a controlar las normas nacionales que salen de las obligaciones que van a tener los Estados miembros a base del convenio. De hecho, es importante recordar que no se tratan de nuevos derechos, sino, y eso es algo que ha mencionado por un representante del Consejo de Europa, que ha presentado el borrador del convenio en frente del Parlamento holandés, sino se trata más bien de derechos que permiten seguir disfrutando los derechos universalmente reconocidos y establecidos. Y muchos de estos se relacionan con el problema de la asimetría de información entre el destinatario de IA y el proveedor. Y yo creo que hay una relación con que ha dicho el profesor Huergo en principio de su ponencia, cuando ha dicho que siempre hay la opción de no regular, de no tener una regulación especial sobre inteligencia artificial, sino insistir más en las normas que tenemos. Y hay gente que dice que tampoco necesitamos un convenio, pero el argumento del Consejo de Europa es que, bueno, con un convenio casi como algo simbólico, bueno, no solo simbólico, pero también simbólico, los Estados miembros van a reforzar sus esfuerzos de ajustar, adaptar su marco jurídico para los sistemas IA. Y sin un convenio así, como estamos viendo de momento, no va a pasar. Bueno, hay otra posible ventaja de una ley de IA al nivel de la Unión Europea, y es que es posible que la ley va a tener un efecto en otras partes del mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Y el efecto Bruselas es un término acuñado en 2012 por la profesora Anu Bradford, y este efecto está nombrado según el similar efecto California, que sucedió cuando los estándares de California sobre las emisiones de coches se adoptaban de manera voluntaria en todas partes de los Estados Unidos, porque era más fácil para los fabricantes de coches aplicar solo una norma para todos sus coches. Bueno, como ya hemos visto, un sistema de IA no es un coche, ni un juguete, ni un botón, pero es posible que un efecto similar va a ocurrir con esta ley. ¿Qué sabemos en este momento sobre el efecto Bruselas? Bueno, son 2 años y medio antes de la ley entre en vigor, pero bueno. Anecdóticamente, sabemos que los gigantes tecnológicos están preparando el cumplimiento con las nuevas normas europeas. Por ejemplo, están contratando miles de empleados nuevos, solo para cumplir con las normas que vienen de Europa. No solo es por la ley de IA, sino también por los reglamentos recientes sobre mercados digitales y servicios digitales. También sabemos que los gigantes tecnológicos, y sobre todo el OpenAI, han estado presionando intensamente al legislador europeo, pidiendo no incluir modelos como el ChatGPT en la categoría de riesgo alto. Y bueno, un lobby bastante exitoso, porque no está incluido. Y bueno, no estaban pidiendo, estaban amenazando de parar a ofrecer el ChatGPT en Europa.
También sabemos que en una entrevista un diplomático digital que tiene la Unión Europea en Silicon Valley ha dicho que él piensa que vamos a tener versiones europeas de los sistemas de IA y versiones para el resto del mundo. Pero pasando de las anécdotas al análisis, según un informe del Brookings Institute, que ha evaluado de forma más concreta un posible efecto Bruselas, y sus expectativas son que depende de qué tipo de sistema de IA estamos hablando. Los sistemas de IA incorporados en productos regulados de otra manera, creo que sí, van a ser afectados en todo el mundo por las normas europeas. Los sistemas de IA de alto riesgo para servicios humanos van a ser muy afectados, pero solo cuando estén integrados en plataformas online o interconectadas internacionalmente. Y los sistemas más locales o más individualizados, no tanto. Y tercero, los requisitos de transparencia para IA que interactúa con humanos, como los chatbots, por ejemplo, sí. Ellos, el Brookings Institute, creen que sí vamos a ver un efecto de Bruselas limitado. Pero, por lo menos, la propuesta de una ley de IA ha disparado un debate sobre la regulación de IA en un nivel mundial. Y es la última foto y la más difícil. Es que, por casualidad, ya apareció ayer en la presentación de la profesora Díaz. ¿Alguien sabe dónde es? Es un sitio en el Reino Unido que se llama Bletchley Park. Es una instalación militar en que se realizaron los trabajos de descifrado de códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y es en Bletchley Park que el Reino Unido está organizando una cumbre mundial sobre IA. Va a tener lugar los días de 1 y 2 de noviembre y la idea es que vengan representantes gubernamentales, empresas líderes como Elon Musk y algunos expertos y discutirán el uso seguro de la tecnología. Y bueno, tengo que decir que el programa es muy poco transparente de momento, nadie sabe exactamente qué va a pasar, pero el objetivo final es probablemente tener un acuerdo informal al nivel mundial para parar los efectos más peligrosos del IA. Y la Comisión Europea también ahora dice que vamos a necesitar algo como esto. No va a ser suficiente la ley por las razones que hemos mencionado hasta ahora y muchos más, pero lo voy a dejar aquí para el momento. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Meuese, por el esfuerzo de síntesis y quiero felicitarla muy sinceramente por lo lúcida y aguda que ha sido su presentación, porque ha ido realmente al grano de la crítica sobre la regulación europea, que ahora mismo está en una situación de negociación de último minuto. Las próximas semanas van a ser muy importantes para cerrar un acuerdo. Nos ha avanzado ya la cumbre que va a tener lugar en Reino Unido en un contexto distinto, pero donde estoy seguro, estamos todos seguros, va a influir mucho la posición europea y además, bueno, me parece que el enfoque que ha empleado de
las limitaciones que por razón de competencia, pero también por razón de prudencia regulatoria, está adoptando el enfoque europeo de la regulación, donde la crítica más habitual es que se trata de una regulación que se orienta al mercado y no a los ciudadanos. Pero dentro de la orientación principialista de orientación del mercado para que sea una inteligencia artificial más robusta, más fiable y más lícita, hay una decantación importante de principios jurídicos que, si bien es cierto que se articulan por una técnica de gestión de riesgos, bueno, pues tienen ese efecto expansivo, lo pueden tener más allá de nuestras fronteras. Bien, al final es el Estado, ¿no, Isaac? Es el Estado, o los Estados, son los Estados los que al cabo van a tener la competencia y el desafío regulatorio de los contenidos. Y de esto es de lo que nos va a hablar el profesor Martín Delgado, al que le ruego también concisión en su exposición. Son las 2 menos 18 minutos, según mi reloj. Bueno, podemos alcanzar las 2:05 así, para después tener un debate con ustedes y finalizar más o menos en tiempo esta sesión. Isaac, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido profesor Carrillo. Buenos días a todos. Aunque sean 10 segundos, quisiera agradecer a la organización y felicitarla por la organización de esta excelente semana, porque yo creo que transmite un triple mensaje muy poderoso. En primer lugar, la importancia de la doctrina de las personas que estamos tratando de teorizar sobre estas cuestiones. En segundo lugar, de la doctrina, pero multidisciplinar, la necesidad de abordar esto de la regulación de la inteligencia artificial y, en general, de su implantación en diferentes ámbitos, desde la ciencia jurídica y las distintas disciplinas jurídicas, y, en tercer lugar, que no se puede hacer solo, evidentemente, desde el derecho, sino en conversación con otras ramas, ¿no?, como, por supuesto, la tecnología. Por tanto, enhorabuena. Yo creo que es algo inédito que nos ha hecho hasta ahora en España, y en este sentido podéis estar más que satisfechos. En segundo lugar, 5 segundos para hacer publicidad. Esto es lo que estamos tratando de hacer desde un proyecto de investigación. Lo digo porque mi compañero informático que está en él y viene esta tarde me dijo que yo lo decía, o si no luego se las vería conmigo, el profesor José Ángel Olivas. Tenemos un proyecto de investigación donde estamos precisamente administrativistas, penalistas e ingenieros informáticos trabajando sobre la regulación y la autorregulación de la inteligencia artificial en el ámbito de la contratación pública, el proyecto APIA. Cumplo con ello. Y lo que voy a tratar de hacer, de alguna manera, es reflexionar tanto desde la perspectiva teórica como, sobre todo, desde las distintas iniciativas, o a propósito de las iniciativas que se están llevando a cabo ya en nuestro país, sobre cómo regular la inteligencia artificial desde el derecho administrativo. Así que me gustaría comenzar con una anécdota, porque, bueno, gracias a Dios, ahora se está hablando con cierta normalidad regular la inteligencia artificial, pero hace apenas unos meses organizamos una actividad en Toledo. Participó precisamente en ella vuestro decano, el profesor Llano, y la noticia era una jornada sobre distintos temas, fue precisamente esta, ¿no?, que era algo visto como raro el que un profesor universitario de la UCLM propusiera la necesidad de regular la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, en esto estamos, no es tan evidente, ¿no?, y de hecho ha salido ya en la mesa esta mañana que la regulación de la inteligencia artificial sea una exigencia. También de una manera muy breve, la contextualización. Tengo a veces la sensación de que tratamos de centrar el foco tanto en la inteligencia artificial que perdemos perspectiva, y a veces lo mejor es utilizar un gran angular para ubicar correctamente, me refiero a su regulación desde la perspectiva del derecho administrativo, esta cuestión. Cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la administración pública, estamos hablando de de administración digital, estamos hablando de implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración pública, en el sector público, en un sentido más amplio, con una tecnología que es disruptiva, ciertamente, y que tiene grandes consecuencias, y esto no podemos menospreciarlo, pero estamos hablando de esto. Yo creo que tener esta perspectiva es fundamental porque nos permite ubicarla correctamente, y a veces corremos el riesgo de desubicarla, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esta mención. Y luego también una reflexión que me gustaría compartir, porque a mí es algo que me causó mucha perplejidad cuando empecé a abordar estas cuestiones hace ya tiempo, y es que, bueno, ciertamente estoy convencido de que la doctrina, la academia, la universidad no podemos permanecer al margen de este debate. Yo creo que hemos de dar la bienvenida a que se hable tanto de inteligencia artificial. Quizás, si esto lo tiene escrito con mucha brillantez el profesor Huergo, estamos hablando demasiado en el derecho administrativo de inteligencia artificial, estamos escribiendo demasiado, ¿no? Pero es que ya en los años 80 y antes, nuestros colegas administrativistas, nuestros maestros, estaban reflexionando sobre estas cuestiones exactamente igual que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Y claro, mi pregunta es, ¿y qué ha pasado entre medias? Hace
no mucho tiempo, y el profesor Gamero lo recordará, quienes nos dedicamos a escribir de estas cosas y mandábamos artículos a revistas de prestigio, nos los publicaban con un poco de suerte, pero en el apartado de crónicas. Esto no era ciencia, esto era otra cosa, ¿no? Bueno, pues bienvenida sea la reflexión, pero ciertamente, bueno, pues no solo en nuestro país, sino también en países de nuestro entorno, esto es algo que ya estaba latente, es algo que también quería compartir. A partir de aquí, entonces, no hay tema, claro que hay tema. La inteligencia artificial es una tecnología, como te decía, disruptiva, que trae consigo nuevos desafíos, sin duda ninguna, y yo creo que esto es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Qué hay de nuevo cuando hablamos de inteligencia artificial? Y la consecuencia es, ¿nos sirven las instituciones que tenemos articuladas en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Nos sirven las categorías conceptuales? ¿Nos sirven las garantías que hemos creado para satisfacer y proteger los derechos de los ciudadanos? Y la consecuencia de todo esto es una triple pregunta. En primer lugar, ¿por qué implementar inteligencia artificial en el sector público? Ciertamente, porque hay que innovar, no innovar por innovar, sino por aprovechar todo el potencial que trae consigo esta tecnología. Y aquí establezco un matiz. Innovar no es modernizar, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Innovar es, insisto, aprovechar todas estas potencialidades, por tanto, hacer las cosas de manera diferente. En segundo lugar, el para qué. No podemos olvidar que la administración pública está al servicio de los ciudadanos. Hay una idea muy buena que me gusta mucho del profesor Gamero, la de la administración facilitadora. Esto es lo que legitima a la administración pública. En un contexto de virtualización, en un contexto de implementación de inteligencia artificial, la administración pública tiene el riesgo de desaparecer, sencillamente, ¿no? Entonces, bueno, utilicemos la inteligencia artificial desde la perspectiva administrativa para satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos. Y luego está el cómo, ¿no? Y aquí la reflexión es, bueno, partiendo de la realidad y siempre en diálogo con la tecnología y con la ciencia política, que es algo que también ha salido esta mañana. No tengo mucho más tiempo para profundizar en esto. Insisto mucho en la idea, la decía el profesor Gamero esta mañana, lo ha dicho también el profesor Huergo, el que no exista regulación específicamente pensada para la inteligencia artificial aplicada al sector público no significa que no haya regulación aplicable. Yo creo que sí que la hay. Hemos de ser también capaces de desmitificar, y el derecho ayuda a ello, juridificar los conceptos, juridificar las herramientas, es quizás el gran desafío que tenemos encomendados en estos momentos. Y aunque se están empezando a dar pasos paulatinamente, pero esto necesitaría muchísimos matices, pero bueno, lo digo en general, sí que se puede observar una mayor apuesta por el soft law en lugar de por el hard law. Ciertamente el reglamento de inteligencia artificial yo creo que va a provocar un cambio en esta tendencia, y también se puede observar que las tendencias, las iniciativas están más pensadas para el sector privado que para el sector público. Y esto es algo, bueno, pues que también tendremos que hacerlo. Y luego, por último, hay una cuestión también que para mí es muy importante, y es que cuando tratamos de reflexionar sobre estos temas y sobre todo de regularlo, hemos de hacerlo no pensando en una expresión de Villar Palasí en futurismos imaginativos, sino pensando en la realidad. Y la realidad es que a día de hoy la inmensa mayoría de los sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando son sistemas clásicos. No hay mucho de machine learning, aunque hablamos de ello, aunque no sepamos realmente cuáles son y cómo actúan, ¿no? Bien, dicho todo esto, no voy a insistir en las definiciones de inteligencia artificial. Es muy ilustrativo esta mañana como empezaba el profesor Guichot su ponencia diciendo que hay más de 60 definiciones de inteligencia artificial. Seguramente no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, pero sí que creo que es importante, porque es mi punto de partida para abordar luego las premisas de la regulación, y es que para mí, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que contextualizarla en el contexto en el entorno de la automatización de la acción administrativa. Es evidente que no es lo mismo emplear un sistema de inteligencia artificial, sobre todo si goza de cierta autonomía, que crear un programa informático donde todo está absolutamente reglado y automatizado. Pero yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de automatización, es decir, de herramientas que tratan de emular el pensamiento humano para resolver problemas sustituyendo a la persona. Esto es automatización, y creo que esto para mí es algo muy importante. Ahí está una definición, la he mantenido, es la del comité del grupo de altos expertos. Quien me ha precedido en el uso de la palabra ha dejado claro que evidentemente esta definición está en constante evolución, ya ha quedado desfasada, pero la traigo aquí precisamente por esta razón, ¿no? Porque sí que la esencia está. En definitiva, cuando aplicamos la definición, y este es mi mensaje, al ámbito del derecho administrativo, mi posición es que hemos de diferenciar en función de dónde estamos regulando
la implementación de inteligencia artificial. Y salía también en el diálogo esta mañana. Seguramente es muy diferente hacerlo cuando estamos hablando de servicios públicos, el ámbito sanitario, herramientas que sirven para diagnosticar enfermedades, o en el marco de un procedimiento administrativo absolutamente clásico. No es lo mismo, por supuesto, utilizar inteligencia artificial para las potestades discrecionales. El profesor Huelgo ha reflexionado sobre esto con la solvencia que le caracteriza, que hacerlo en el ámbito de las potestades regladas. No es lo mismo refiriéndose a actos de trámite que a decisiones. En definitiva, hemos de afinar, ¿no? Y este es un reto en que es un gran desafío para los juristas. Sí que tenemos ya una definición de inteligencia artificial en nuestro ordenamiento jurídico, que es la que ofrece el Decreto Ley 223 de Extremadura, que es la primera regulación más completa, se puede decir, de derecho duro, de derecho de verdad, para el ámbito del sector público. Ahí se define el sistema de inteligencia artificial como aquel software que, empleando diferentes técnicas y estrategias para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, puede generar información, contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones capaces de influir en los entornos con los que interactúa. Es nuevamente esta misma idea. Yo creo que es una buena aproximación a la cuestión, ¿no? Se ha debatido en nuestra disciplina sobre cómo conceptualizar, también salía esta mañana la cuestión de la inteligencia artificial. Podemos equipararla a la función que cumplen los reglamentos, son simples actos administrativos. Más allá de esto, a mí la teoría de Andrés Boix me parece muy inteligente, aunque no la comparto, estoy en la línea del profesor Huergo. En otros ordenamientos como el italiano se ha definido los sistemas de inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho administrativo como actos administrativos de alcance general. Yo creo que un algoritmo es un algoritmo, evidentemente, y esto es muy importante porque es la premisa de todo lo demás. Estamos hablando de herramientas al servicio de las administraciones públicas que, por supuesto, se interiorizan en los procesos de toma de decisiones, forman parte de esos procesos. En ocasiones será para adoptar la decisión, en ocasiones será en apoyo a la decisión, pero no dejan de ser herramientas. Yo creo que esta idea que antes se hablaba de desmitificar la inteligencia artificial, ciertamente exige, pues, tener claro qué es la inteligencia artificial aplicada en el sector público, y para mí es simplemente una herramienta. Ciertamente es una herramienta que trae consigo grandes novedades, su impacto colectivo, su uso incipiente más en el ámbito del ejercicio de las potestades ablatorias que en actuaciones administrativas pensadas para el beneficio de los ciudadanos. Y desde luego otra cuestión, Juli Ponce ha reflexionado mucho sobre ella, que es la falta de empatía de las máquinas, ¿no? Esto tiene un aspecto positivo, y es que permite la objetividad, tiene un aspecto negativo, y es que no es capaz de tener en cuenta situaciones excepcionales que exigirían soluciones diferentes. Bien, una cuestión, y ya entro, y voy a cumplir el tiempo, que veo que el moderador se mira el reloj, a lo que se me había pedido que reflexionar sobre las novedades normativas que existen en este momento en nuestro ordenamiento jurídico. Creo que dentro de esta regulación de la inteligencia artificial es fundamental replantearnos las categorías, los conceptos, ¿no? Todos, y todos son todos, aunque sea para confirmar su validez, ¿no? La teoría del órgano, la teoría del acto, las categorías de invalidez que tenemos articulada, la institución de la responsabilidad patrimonial. Yo creo que esto es fundamental. Pero para mí lo más importante es lo relativo a transparencia, motivación y control, por las siguientes razones. Y por eso creo que los 3 pasos regulatorios que hasta ahora se han dado en nuestro país son pasos importantes, aunque ciertamente habrá que seguir ahondando en esa inercia. En mi opinión, se produce, es verdad que a los profes nos gusta mucho decir esto de cambio de paradigma, ¿no? Pero hay un cambio que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando hablamos de motivación, pero también de transparencia y de control, hay una gran diferencia cuando quien decide es una persona que cuando quien lo hace es un sistema, ¿no? En el caso de las personas, lo importante es el producto final y cómo se justifica ese producto final. Es irrelevante qué ha pasado por la mente del decisor, del juzgador, del operador jurídico. Lo relevante es cómo plasma, cómo justifica esa decisión finalmente adoptada. En cambio, cuando estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones, lo relevante no es solo el producto final, sino también qué pasa por la mente del sistema para llegar a ese producto final, ¿no? Si nos tomamos en serio esta diferencia, yo creo que podemos articular 3 garantías que tendrían que tener su plasmación en el ámbito del derecho administrativo. En primer lugar, como plasmación del principio de precaución, y yo creo que el enfoque preventivo que utiliza el Reglamento de Inteligencia Artificial va en la buena línea, emplear sistemas de inteligencia artificial que aprenden autónomamente o en general que gozan un cierto nivel de autonomía única y exclusivamente cuando
está asegurado su éxito cuando los datos son de calidad, cuando están suficientemente testados, cuando su margen de error es tolerable. Y si no, no lo hagamos. Por eso lo que pongo ahí de mínima actividad administrativa algorítmica autónoma. Esta sería la primera idea. Luego en el debate podemos reflexionar sobre ello. En segundo lugar, para mí también es muy importante, no solo para mí, sino la inmensa mayoría de la doctrina administrativista coincide en la idea de la necesidad de la aprobación previa de estos sistemas. No solo para verificar la corrección de su funcionamiento, sino también para darles publicidad, que es una de las carencias que se pueden detectar en estos momentos en nuestro sistema, y luego también para permitir la impugnación autónoma de los mismos. Porque claro, no solo vamos a responder o a garantizar los derechos desde la perspectiva individual, precisamente por el mayor impacto que genera la inteligencia artificial, sería una manera de garantizar la tutela de los derechos desde una perspectiva colectiva, posibilidad de impugnar autónomamente estas herramientas. Y luego hay una tercera cuestión, y es la necesidad de que exista un órgano independiente de garantía y control, ¿no? Se discutía sobre esto antes. Yo creo que es una garantía absolutamente fundamental. Se previó en la Ley de Presupuestos de 2021 la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Se ha aprobado en el mes de agosto su estatuto. Es verdad que es una agencia pensada sobre todo para dar cabida, para controlar todas las exigencias que se van a derivar del Reglamento de Inteligencia Artificial. Dentro de ella hay una subdirección general, una de cuyas áreas de trabajo va a ser precisamente el control de la implementación de sistemas de inteligencia artificial en el sector público. Bienvenida sea. Ahí se habla de dos funciones: informar proyectos piloto y evaluar el impacto de los sistemas de inteligencia artificial que se emplean en el ámbito del sector público. Ciertamente es un primer paso. Yo creo que esto en sí mismo es positivo, pero esta agencia pues podría ejercer otro tipo de funciones y cuando uno analiza pues su composición, su forma de actuación, se pueden detectar algunas carencias. Opciones regulatorias. Los 10 minutos que me quedan los dedico a ellos. Básicamente tres, ¿no? 3,5. La primera es la Carta de Derechos Digitales, ya ha salido esta mañana. Ha sido la primera propuesta regulatoria de alcance amplio promovida por el Gobierno de España. Fue aprobada el 14 de julio del año 2021. La nota principal es que no tiene carácter jurídico vinculante. Dos de sus preceptos se dedican específicamente a regular el uso de las tecnologías en el ámbito de las administraciones públicas para satisfacer los derechos de los ciudadanos. Es verdad que el hecho de que no tenga carácter jurídico vinculante no significa que no tenga efectos jurídicos. Tan es así que ya se está teniendo su eco en no pocos ámbitos, entre otros en leyes que vamos a citar después, en normas que vamos a citar después, ¿no? Pero no menos cierto es que el hecho de que carezca de carácter jurídico vinculante supone que las novedades que verdaderamente aporta, porque no solo hay réplica de derechos ya existentes y previstos en otras normas vinculantes, sino que aporta novedades, no sean exigibles jurídicamente, ¿no? Y esto yo creo que es una carencia que se puede detectar. Como digo, hay dos preceptos apartados, el 18 y el 25, que regulan el empleo de estas herramientas en el sector público. Particularmente relevante yo creo que es por lo que aporta las garantías que se incorporan en relación con el uso de inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas. Insisto, garantías que no están en nuestro sistema. La motivación en lenguaje natural, la reserva del ejercicio de potestades discrecionales para adoptar decisiones sobre la base de sistemas de inteligencia artificial, reserva legal, si una ley lo autoriza previamente y si no hay una prohibición general. La contextualización dentro del derecho a una buena administración digital. No pocas de estas aportaciones proceden de propuestas que planteamos desde la Red de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial y yo creo que algunas de ellas son verdaderamente relevantes y precisamente por esto tendrían que estar integradas en normas de carácter jurídico vinculante. Y luego el apartado 25, derechos de inteligencia artificial, que serían de aplicación también en el ámbito de la administración pública. En este caso quizás son derechos más genéricos y más difíciles de concretar tal y como están previstos en la Carta, ¿no? Pero bienvenida sea, porque es una apuesta por el soft law. Esto tiene efectos jurídicos, sin duda ninguna va a afectar y está afectando ya a los operadores jurídicos y yo creo que, insisto, se va en la buena línea. Una segunda novedad muy interesante, salía esta mañana en la primera mesa, es la relativa a las exigencias de publicidad activa de estos sistemas, introducida en la Ley 1/2022 de transparencia de la Comunidad Valenciana. Es muy relevante porque exige, sin matices, la publicidad de estos sistemas cuando impactan en los derechos de los ciudadanos, publicidad activa. Esta mañana se decía, el que no existan normas jurídicas no significa, específicamente pensadas para la regulación o la implantación de uso de inteligencia artificial, no significa que no haya normas aplicables. Lo señalaba también el profesor Guichot, no existen
obligaciones incondicionales y claras que exijan la publicidad de estos sistemas. Yo creo que aplicando el artículo 5 de la Ley de Transparencia y el artículo 7 debería a día de hoy publicarse todos estos sistemas algorítmicos. Por dos razones. Primero, porque son sistemas que tienen que ver con el funcionamiento, que son relevantes para conocer el funcionamiento de las administraciones públicas, y por la labor de intermediación que llevan a cabo. Esa labor de traducción del código jurídico al código informático ciertamente hace que esa información en sí misma de relevancia jurídica, la existencia de estos sistemas que se están utilizando para tomar decisiones o en apoyo a toma de decisiones. Por tanto, más allá de esta norma, que debería trasladarse al nivel estatal, yo creo que sí que se podría justificar la necesidad de la publicidad activa, ¿no? Hay un trabajo muy bueno académico donde participan profesores Cotino, Boix, Alba Soriano y otros de la Universidad de Valencia, precisamente donde ponen de manifiesto las necesidades que se derivan de esta simple previsión, ¿no? Bien, la segunda norma, es ya la tercera, esta era la media, la anterior, es la Ley 15/2022, que también apuesta por la transparencia, pero con muchos matices. Es verdad que contiene previsiones relevantes, ya sí que estamos hablando de una norma jurídica de carácter vinculante, pero quizás excesivamente genérica, muy condicionada por el contexto en el que está este precepto, ciertamente. Está sobre todo dirigido a la eliminación o minimización de los sesgos, pero con cautelas que hacen que resulte muy difícil de aplicar en la práctica, como siempre que sea factible técnicamente. Estos son conceptos jurídicos quizás excesivamente indeterminados que hacen que las garantías que contemplan, muy difícilmente sean invocables ante los tribunales, ¿no? Pero lo menciono porque yo creo que van también en la buena dirección, ¿no? Priorizar la transparencia desde el diseño, promover una inteligencia artificial ética, confiable, respetuosa, que respete los derechos, y contiene una garantía que yo creo que es relevante, es la primera vez que se recoge, aunque ya sí que hay iniciativas en determinadas partes de nuestro territorio, que es un sello de calidad de los algoritmos, ¿no? Habrá que ver cómo se concreta. Y luego la tercera propuesta es la relativa al Decreto Ley 2/2023 de medidas urgentes para el impulso a la inteligencia artificial en Extremadura. Lo que llama la atención de esta norma es que es un decreto ley autonómico, es decir, una norma justificada por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Invitamos a una de las personas que había participado en él a una actividad en Toledo y básicamente, más allá de lo que se señala en la exposición de motivos, lo justificó porque como llegaban las elecciones había que dejar hecho esto para captar fondos europeos y para, de alguna manera atraer al territorio de Extremadura inversiones, lo cual es absolutamente, digno de elogio, no lo critico. Pues por esto se aprueba mediante un decreto ley. Jurídicamente, tendría sus matices, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que es la primera norma que con carácter general sí que contiene una regulación del uso de la inteligencia artificial por parte de la administración pública, en este caso de la Junta de Extremadura. Establece un deber claro de incorporar inteligencia artificial en la gestión de los servicios públicos y en el marco del procedimiento administrativo. También establece un deber claro a la hora de articular mecanismos de garantía que evidentemente habrá que concretar, pero aquí ya no estamos hablando de fórmulas retóricas. Habilita, aunque no sería estrictamente necesario, el uso de inteligencia artificial en el marco del procedimiento administrativo, adoptar actos administrativos basándose en sistemas de inteligencia artificial. Uno de los preceptos establece claramente que los derechos previstos en la Carta, o mejor dicho, que ese uso para adoptar actos administrativos de sistemas de inteligencia artificial deberá respetar los derechos previstos en la Carta de Derechos Digitales. Aquí la duda que se plantea, y podemos hablar de ello en el coloquio, es si está otorgando carácter jurídico vinculante para el territorio de Extremadura a la Carta de Derechos Digitales y a los derechos en ella previstos. Acordaos de lo que señalábamos antes, algunos de esos derechos no están en nuestro ordenamiento jurídico. Significa que se les da carta de naturaleza vinculante para el territorio de Extremadura y por tanto sean susceptibles de ser invocados en los jueces, ante los juzgados y tribunales. Y luego contiene también una cuestión muy interesante desde la perspectiva de la actuación administrativa automatizada, porque más allá de las garantías que están en el 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, exige sin matices la publicidad del sistema, cosa que ahora solo es exigible en la Comunidad Valenciana y a nivel de la Administración General del Estado, porque así lo establece el Real Decreto 203/2021, pero no para el resto de comunidades autónomas. Por tanto, esa publicidad de los mecanismos de decisión basados en inteligencia artificial es necesaria. Yo creo que esto es relevante. Habla de la transparencia en la toma de decisiones, de la divulgación de los datos y, sobre todo, articula garantías, ¿no?
señalando esto, que en las normas que regulen procedimientos administrativos harán referencia expresa a ese impacto y se deberá dar publicidad, tendrá que haber constancia, entonces sería susceptible de derecho de acceso a las validaciones realizadas por el órgano responsable en cuanto a datos, riesgos y afectación de derechos. Y en el minuto que me queda, concluyo señalando, bueno, pues esta idea de la necesidad de que sigamos de la mano reflexionando conjuntamente desde la academia y desde la administración, por supuesto, desde el derecho y desde la tecnología, apostando claramente por ella, porque yo estoy firmemente convencido de que permite innovar la administración y, por tanto, mejorar las cosas, pero ponderando suficientemente ya no solo sus riesgos, sino el impacto que ello puede tener en la organización, en el procedimiento y en los derechos de los ciudadanos. Hay que regular y hay que aplicar la regulación vigente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaac, por el esfuerzo de ceñirte al tiempo. Abrimos un breve turno de preguntas que propongo que se celebren como en la mesa anterior. Formulen las preguntas, se le trasladan a la mesa y ellos finalmente hacen un turno de intervención breve de 1 minuto para que podamos ceñirnos al tiempo. ¿Tienen ustedes la palabra? Sí, por favor. Ignacio, por un lado, de la Defensoría del Pueblo Andaluz, también otra persona detrás. Bueno, buenas tardes. Sí, perdón, identifíquense si no les importa, sí, para que todos sepamos. Jesús, alumno de máster de abogacía de esta casa. Y, bueno, en primer lugar, la enhorabuena a los 3 ponentes por las ponencias, en especial a la profesora por el gran esfuerzo que ha hecho en hacerlo en nuestra lengua, en un tema tan complejo como es inteligencia artificial. A este respecto quería hacer un par de preguntillas, ¿vale? La primera es, bueno, se ha hablado que hace falta regular más, ¿no? ¿Cabría esperar un desarrollo normativo, por llamarlo así, en España del reglamento de inteligencia artificial similar al que se ha producido en materia de protección de datos, que contamos con un reglamento general de protección de datos, pero se aprobó en España una ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales que amplió todo lo dispuesto en este reglamento general? Y en segundo lugar, también se ha dicho, ¿no?, que el proyecto de reglamento habla del requisito de la ciberseguridad, ¿no?, en el algoritmo. En España contamos con un instrumento que es el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Sería este el instrumento adecuado para matizar o para establecer las bases de la ciberseguridad en la aplicación de inteligencia artificial en el sector público? Esa es, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, que creo que van dirigidas a este lado de la mesa. Ignacio, por favor. Bueno, antes que nada, la felicitación a los ponentes, unas intervenciones interesantísimas. Yo quería plantear la cuestión del nivel regulatorio, porque nos estamos encontrando con una norma aprobada en Extremadura, con una norma parcial aprobada en Valencia sobre el tema de transparencia, con una norma parcial en materia de discriminación, y me pregunto yo si estamos haciendo las cosas coherente y lógicamente, porque estamos aprobando regulaciones parciales o regulaciones territorialmente no generales cuando todavía no tenemos una regulación general. Por un lado, estamos esperando al reglamento europeo para después, yo espero, como se ha dicho en la intervención anterior, que después dé lugar a una normativa de transposición a nivel español que sea más amplia, pero necesitaríamos tener un poquito claro que si vamos cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta vamos a tener una regulación dispersa e incluso contradictoria. Y por otro lado, hablando de ese nivel de regulación, se habla de que quizá el nivel óptimo ahora mismo sería el nivel de regulación europeo, pero como ha dicho la profesora MVS, el efecto Bruselas, que todos ansiamos que se produzca aquí también y que seamos una vez más pioneros y los demás nos copien, es discutible en la medida en que estamos hablando de una tecnología tan competitiva y tan disruptiva que ya estamos viendo situaciones en las que las propias tecnológicas, por ejemplo en el ChatGPT, algunas de sus últimas actualizaciones no la están ofreciendo a los países europeos, lo que implica la posibilidad de entrar en un riesgo competencial con otras economías como la asiática o como la americana, donde no se están poniendo esas regulaciones, con lo cual nos exponemos que en este caso el efecto Bruselas es un efecto boomerang y lo que acabemos es teniendo un problema de competitividad. De hecho, en la orientación inicial de la Comisión Europea, que hablaba más del producto que de otras regulaciones, claramente está pensando en defender la competitividad europea.
A mí me preocupa esa cuestión si no nos podemos encontrar con que por querer regular tanto nos creamos un problema de competitividad. Y también hay algunas propuestas que van dirigidas al tema de la evolución tan rápida que tiene la inteligencia artificial, que hace que cuestiones, por ejemplo, esto que salió últimamente en Extremadura de una posibilidad a través de una foto de desnudar a una chica, cuestiones que nos encontramos con que de pronto superan lo que tenemos regulado actualmente en el Código Penal, por ejemplo, y no estaba claro cómo poder tipificar eso. Es decir, evoluciona tan rápido la inteligencia artificial que hay quienes han propuesto la creación de una especie de organismo que, parecido al del cambio climático, haga una especie de seguimiento de estas inteligencias y vaya ofreciendo pautas o ideas para que se pueda ir regulando, porque la regulación siempre tiene que ser posterior, pero también es lenta. Y hablamos de una tecnología que va muy rápido. Esas eran las dos cuestiones que quería plantear. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión más en la sala? Adelante. Manuel y también otra persona detrás de Manuel. Buenos días, soy Fernando del Valle, consultor de NTT Data. Agradecer a los ponentes por la ponencia, y mi pregunta va muy relacionada con la pregunta que ha hecho Jesús sobre el tema del Esquema Nacional de Seguridad, y es sobre todo qué potestades va a tener la Agencia de Inteligencia Artificial para realmente llevar un control, incluso una potestad sancionatoria a la administración pública en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, porque, como ya sabemos, el Esquema Nacional de Seguridad y la protección de datos en las administraciones públicas, pues en muchos casos brilla por su ausencia, y realmente la agencia, en este caso de protección de datos, no tiene las medidas sancionatorias suficientes para controlar la administración pública, si se repetirá estos mismos pasos con la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, enhorabuena por la brillante mesa y muchísimas gracias. Y también es verdad, como dice el compañero, enhorabuena a la profesora por el esfuerzo y la claridad del español, así que muchas gracias. La pregunta es que me ha parecido entender que tanto la profesora como el profesor Huergo entienden que no se puede categorizar como producto los sistemas de inteligencia artificial. En caso de que yo haya entendido eso correctamente, que no pueden categorizarse como producto, ¿dónde consideran que deberían de categorizarse estos sistemas de inteligencia artificial? ¿En qué categoría, no sé, informática ajena al producto? Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta más en la sala. Pues si les parece bien, yo creo que hay preguntas para todos los intervinientes en la mesa redonda y vamos a ceder la palabra. Yo creo que en primer lugar, también siguiendo el mismo orden de exposición, el profesor Huergo, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a hacer una intervención muy breve y refiriéndome a las cosas que están más cercanas a los temas a los que me he referido. El reglamento, como tal reglamento, no requiere una transposición en sentido estricto, pero sin duda habrá normas de desarrollo para hacer efectivas algunas de sus previsiones, puesto que hay muchas cosas que el reglamento ya prohíbe, ya impone, y hay otras que les permite a los Estados hacer. Por ejemplo, en materia de identificación biométrica como práctica prohibida, pero en realidad autorizable. Entonces, esos márgenes, los Estados tienen la opción de aprovecharlos, seguramente lo intentarán aprovechar todos, y para eso sí hace falta una norma. El tema de la ciberseguridad se ha hablado mucho. Una precisión muy breve. Aquí estamos hablando de una ciberseguridad exigida no solo a las administraciones, exigida a todos los sujetos. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta también. Nuestro esquema, sin entrar en muchos detalles, pero es verdad que el reglamento dice que cuando hay normas de armonización, criterios que ya suponen una concreción, eso hay que tenerlo en cuenta y facilita el que se autoricen, el que se evalúen de conformidad los sistemas de inteligencia artificial, y eso puede tener ahí cabida. Y yo creo que, simplemente una reflexión general, pues sí, la evolución tecnológica es muy clara, hay que repensar muchas categorías, probablemente de una manera también descentralizada, desde la academia, desde muchos sitios, como ha dicho el profesor Isaac Martín,
pero no hay que pensar que en todos los casos el derecho se ha quedado fuera de juego. Es decir, en muchos casos las categorías que tenemos pueden asumir estas novedades. En unos sí y en otros no. Hay muchos campos en evolución, los derechos de autor, muchos otros. Pero hay que ir analizando caso por caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Anne. Yo creo que el efecto boomerang del efecto Bruselas, ¿no? Era una pregunta dirigida a ti, si son o no productos. Sí, bueno, entiendo también que la pregunta suya podría ser dirigida a mí, y si le entiendo bien, la pregunta es si la ley de IA no presenta un riesgo para la competitividad europea, y también si no hay un riesgo de que el reglamento se queda obsoleto antes de ser adoptado. Más o menos, sí. Bueno, claro que sí. Y parcialmente es por eso que todavía hay gente diciendo que a lo mejor no intentamos regular la inteligencia artificial como inteligencia artificial, que es un enfoque demasiado tecnológico y no va a funcionar. Yo creo que más o menos en Europa, en los países de la Unión Europea, los expertos que soportan más o menos la idea de tenerlo, porque la convicción es que tenemos que hacer algo, aunque sea imperfecto y tiene sus desventajas, ¿no? Es la única manera de avanzar. Pero hace 6 meses fui a Israel, que ahora es un poco raro pensar estar en Israel en una conferencia hablando sobre la regulación de inteligencia artificial, pero bueno, hace 6 meses estaba allí. Presentando, bueno, no exactamente el mismo que hoy, pero bueno, sobre la iniciativa de la Unión Europea, y resultó que había expertos de Australia, de Sueco, de Israel, y no necesariamente estaban muy convencidos de que era una buena idea, y para mí era una experiencia interesante, porque yo creo que más o menos en Europa creemos que es mejor regular mientras que no estemos muy seguros que va a ser el enfoque ideal, pero bueno, para arrancar también el debate, y esto sí, es que está pasando, y creo que está relacionado con la pregunta sobre cuál sería la alternativa de regular IA como producto. Y yo creo que el alternativo es basarse en conceptos jurídicos conocidos, y va a depender, por ejemplo, una violación del derecho de autor, puede regular, o el uso de algoritmos en la toma de decisiones por autoridades públicas. Bueno, tenemos un marco jurídico por eso, ¿no? O una violación de la privacidad. Bueno, hay maneras de aplicar normas existentes, ¿no? Y yo creo que eso sería la alternativa. Y eso es que cuando la gente menciona un enfoque no tecnológico, creo que normalmente es eso que se están refiriendo. Muchas gracias, Isaac. Ya para finalizar, creo que solo queda por responder una pregunta, pero tú puedes hacerlo, en fin, orientarla como quieras, pero sí había una pregunta sobre potestades sancionadoras de la agencia, de la Agencia de Vigilancia Aunque Española. sea muy brevemente, no, me había apuntado varias cosas, pero bueno, reduzco a 2 para cerrar. Estoy de acuerdo con lo que señalaba Ignacio de la necesidad de regular con cautela, y que no pocas veces el derecho es un obstáculo a la innovación. Esto es así. Ciertamente lo razonable sería esperar a la aprobación del reglamento de inteligencia artificial para ver cuáles son las exigencias para el legislador español. Bueno, no solo el legislador, sino también el gobierno, potestad reglamentaria. Pero desde luego, un poco el mensaje que quiero transmitir es la necesidad de coordinación entre Estados y comunidades autónomas. Esa falta de coordinación es lo que hace que al final los legisladores autonómicos o los gobiernos autonómicos hagan la batalla por su lado, ¿no? Esto está pasando también en relación simplemente con la administración digital y con otros tantos ámbitos. Y pongo un ejemplo de lo manifiestamente mejorable que es esta cuestión, aunque no tenga que ver con la opción regulatoria, pero sí indirectamente, que es el caso Minerva. Saben ustedes que se ha exigido
normativamente hablando, mediante una orden ministerial. Esto trae su causa, evidentemente, de una norma estatal. El uso de una aplicación desarrollada por Agencia Estatal de la Administración Tributaria a cualquier tipo de administración en el marco de los procedimientos subvencionales y de contratación. Es una herramienta que sirve para detectar conflictos de interés, que no se conoce cómo funciona, que no se sabe por qué decide cómo decide, por qué saca las distintas banderas que saca, y cuyo uso se ha impuesto obligatoriamente a la administración, a la estatal, que esto lo puede hacer evidentemente una orden ministerial, pero también puede hacerlo teóricamente, pero no tiene ningún sentido, a la administración autonómica, a la administración local. Tan es así que provocó un conflicto de competencia con el Gobierno vasco que al final ha sido resuelto. Lo que quiero decir es que no estamos acostumbrados en nuestro ordenamiento jurídico a legislar de manera coordinada. Pero es más, es que ni siquiera el legislador estatal se coordina con sí mismo. Esto el profesor Gamero también ha reflexionado, el autismo del legislador, ¿no? Entonces, aquí hay una inercia regulatoria muy desfavorable, muy mejorable, que probablemente, bueno, pues me temo que va a volver a pasar en la situación actual. Y en cuanto a la potestad sancionadora, la pregunta venía al hilo de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Sí que el estatuto de la agencia reconoce, determina quién va a asumir la función dentro de la agencia para tramitar los expedientes sancionadores, correspondiendo la competencia sancionadora a la directora, no digo directora porque es la secretaria de Estado, ¿no? Pero bueno, a la persona que asuma la dirección de la agencia, pero ya está, porque se remite a la normativa específica en materia de inteligencia artificial. Por tanto, habrá que valorar si hay normativa sectorial, que a día de hoy no la hay, con relación a la inteligencia artificial, y habrá que esperar al reglamento. Entonces, simplemente de momento no tenemos, que yo sepa, salvo que se me escape algo, ningún régimen de infracciones y sanciones en el ámbito de la inteligencia artificial específico. Esta función está pensada para cuando se desarrolle el reglamento de inteligencia artificial. Habrá que ver cómo efectivamente queda, porque la pregunta se hacía en relación con el esquema nacional de seguridad, pero tendría otras aplicaciones también, pero de momento no tenemos normativa sobre esto. Pues muchísimas gracias, sin más, agradeciendo la presencia de todos ustedes y su interés y participación, y sobre todo la de los miembros de la mesa. Damos por finalizada esta sesión. Hasta la tarde, que recomenzamos con la jornada. Muchas gracias a todos.